más de 2 meses no hemos estado saliendo, pero ya lo deseábamos con todo nuestro corazón, conectarnos con todos nuestros amigos y amigas de Paz para el Alma. Y tengo a mi querido amigo Miguel Ángel Drago, que está allá del otro lado de la ciudad, completamente hacia el lado este de aquí del condado de Los Ángeles. Y Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos haciendo esta prueba de breves minutos en este tiempo del COVID-19. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Estamos aquí para los que ven en este complejo sistema de estar en línea a la distancia, cosa que nos mantuvo apartados un tiempo, Roberto, y hoy día todavía seguimos luchando con esto, entre el sistema de Zoom y el de Facebook, ¿no? Eh, y sí, hemos estado ausentes todo este tiempo, Roberto, pero no hemos dejado de trabajar en nuestras Eso es cosas. cierto. Te veo que sigues trabajando muy duro en el ministerio, adaptándote a los nuevos tiempos. ¿Y, Aprendiendo. Cada día es una clase nueva de tecnología. y cómo, qué opinas del tema este que nos ocupa hoy? Aunque vamos a estar brevemente unos minutos nada más, esto es una prueba, todos los que nos están siguiendo en Facebook se corta a veces la señal, lamento que el sistema sea así. Eh, ¿Cómo ves esto de la pandemia en el orden emocional y espiritual, Roberto? Definitivamente que emocionalmente ha afectado a todo el mundo, aún el que se cree muy fuerte emocionalmente también ha sido afectado. Y el asunto es que creo que lo que tenemos que compartir con nuestra audiencia el día de hoy es que esta no es la primera pandemia que en realidad el mundo enfrenta. Hace varias semanas atrás, creo que diría yo el segundo servicio en línea que compartí se me dio por investigar y la verdad que me quedó, fue bastante larga, acerca de todas las pandemias que hemos tenido en el mundo. Registrada la primera, por lo menos oficialmente, en el año 165 de la era cristiana, y de ahí en adelante todas, algunas muy famosas, la de la peste bubónica, la famosa peste española, que no debería tener ese nombre, pero ya le quedó así, y en un tiempo muy, muy difícil, en el cual las personas, claro, están afectadas emocionalmente. Y fíjate que eso lo podemos ver, Miguel Ángel, en estos días, ahí en la ciudad de Los Ángeles, donde tú vives. Yo creo que todas estas personas, no, no quiero ser malentendido, obviamente que están saliendo a reclamar justicia y es un acto y un derecho de libertad que hay en este país, ¿verdad? Pero sin embargo, a este reclamo se suma esto, porque alguien dijo por ahí, una crisis sobre otra crisis. Este es el asunto. Son dos crisis, o sea, una crisis a la que ya tenemos desde principios de este año y van caminando juntas. La nueva crisis se sumó y ha pretendido crecer. Si tú lo miras en las redes sociales y en los canales de televisión que antes dedicaban tantas horas al COVID-19, ahora están enfocados 100% a todo lo relacionado con las marchas, con las protestas. Pareciera ser que la popularidad del COVID-19 bajó un poquitito y entró a subir esta nueva popularidad de estas marchas, de estas protestas. Esto nos dice que el ser humano es así de voluble, ¿no? Entonces, los mismos periodistas lo demuestran, ¿no? Y definitivamente
que ver cómo estamos enfrentando esto emocionalmente, pero qué difícil que es convencer a tantos millones de personas de que puedan entender de que el COVID-19 tiene que ser enfrentado como nos están recomendando, ¿no? La gente, claro, se desespera ya de estar en sus casas. Las mismas personas que quieren venir a la iglesia, yo al menos he recibido innumerables llamadas telefónicas diciendo, pastor, ya está, ¿cuándo comenzamos? ¿Este domingo o el próximo? Entonces, y eso nos habla de cómo está la parte emocional de las personas, ¿no? Con un deseo de que ya esto se termine. Y la verdad es que esto vino para quedarse un buen tiempo. Escuchando a científicos, algunos hablan de hasta el 2022. Yo me quedé sorprendido cuando escuché eso también. Especialmente, ¿no? Porque se habla de que en las pandemias anteriores, es decir, si aprendemos un poco de los procesos evolutivos de las pandemias antiguas, de las pandemias que ya pasaron, vamos a ver esto. Algunos epidemiólogos, es una nueva palabra para mí, dicen que la humanidad tendría que llegar a contagiarse en un 70%, imagínate esto, para de esa manera adquirir esa inmunidad después de pasar por el contagio, después de pasar por la cuarentena, y que bueno, lamentablemente ellos dicen que sí, un 0.5% puede ser, o 0.5%, lamentablemente, de la población mundial tendría lamentablemente perder la vida, ¿no? Y creo que escuchar eso nos afecta emocionalmente, definitivamente. Así que, pues Miguel Ángel, creo que esto nos ha puesto a trabajar más que antes, especialmente porque lo estamos haciendo desde plataformas que tal vez antes no manejábamos. Muchos de nuestros colegas nunca lo habían hecho en su vida, y los que de repente lo habíamos hecho nos damos cuenta que tenemos tanto que aprender, ¿verdad? Muy bien. Vemos ahí en tu celular que está saliendo la imagen, ¿correcto? Sí, Roberto, pues coincido en todo lo que tú estás diciendo al respecto de este tiempo que nos toca. Me gustaría volver al punto que mencionaste de que el asunto que fue asesinado, no quiero decir que murió, sino porque fue un homicidio. Correcto. Que por cierto, la esposa de inmediato lo gestionó el divorcio. También es de considerar de que este policía era su segundo matrimonio y que con esta mujer llevaba poco tiempo, una mujer asiática con la cual él se había casado. También está el tema, nos vienen interrogantes con esto, o sea, si este hombre blanco, por decirlo así, es racista, fue racista con los negros, pero no fue racista con los asiáticos, asiática. Entonces tiene, si vamos a considerar lo que es el racismo, tiene una manera muy particular de verlo, porque regularmente la persona que es un supremacista blanco no quiere a nadie más que a su propia etnia. Eso está comprobado. Me llegan preguntas de que si realmente esto fue lo que parece ser o hay otra cosa detrás. Por otro lado, el tema del cambio de noticia, como tú estabas diciendo, Roberto, correcto, pero también me lleva a pensar de que el cambio de noticia es porque el evento ese del homicidio
ocupa una primera plana? Pregunto, ¿es así totalmente? ¿O eso estaba como conflicto? Cuando tenemos una situación de conflicto personal, íntimo, no la manifestamos, nos vamos callando, nos vamos mordiendo, por decirlo así culturalmente, y entonces en un momento dado que hay algún chispazo, un pequeño conflicto, termina en una revolución. Estoy hablando a nivel familiar, personal. Y empieza a salir, no, porque tú también, y te acuerdas hace 18 años, y porque tu mamá y tu abuela, y entra todo ahí, Roberto. Entonces, en realidad no sé si es que se perdió el interés en el tema de la pandemia, de que lo que está saliendo ahora es lo peor de nosotros. Lo peor de nosotros en estos momentos sale el tema de la violencia a nivel doméstico, pero también sale el tema de la violencia a nivel social. Es decir, todo lo que tenemos contenido, sobre todo las minorías étnicas, nos incluye a nosotros, aunque no somos de salir todos a la calle. En este momento, en este tiempo, no existe ningún César Chávez. O sea, no hay alguien que esté representando a la sociedad latina. No estoy diciendo que debiera haberlo. Estoy hablando en términos de análisis, de psicología, para poder comprender esto. Entonces, creo de que esta comunidad afroamericana, o más, de estar segregados, por más de que haya una libertad, la cual no coincido del todo, porque si se mata a una persona que está pidiendo auxilio, no creo que ese grupo tenga una libertad plena en el marco de los derechos constitucionales. No quiero entrar en el tema de la política ni conflictos, estoy hablando del ser humano. Estoy hablando del ser humano ante los conflictos, estoy hablando de la pandemia emocional, que es lo que tú planteaste hoy, Roberto, como tema. La pandemia emocional, no necesitamos agarrar el virus sin entrar en detalle de qué es el virus, si es o no es, si va a haber una vacuna o no, si va a haber un nuevo orden mundial o no, que están relacionados y que implícitamente están afectando a la mente de las personas. O sea, te propongas o no tratar el tema, está ahí. Agarras el Facebook y encuentras cientos de predicaciones del nuevo orden mundial, con el cual, si bien creo que va a existir un nuevo orden mundial, no me sumo, Roberto, no me sumo a ese pretendido movimiento actual, porque se está omitiendo una cantidad enorme de preceptos bíblicos que se deben de cumplir y no se están cumpliendo todavía. O sea, que la gente salga a la calle, que haya una pandemia, de que la gente, aún Bill Gates, pueda hablar de un nuevo orden mundial, etcétera, eso no tiene nada que ver. O sea, porque si Dios no lo determina, el enemigo no puede implementar algo que Dios no lo permite. No sé por ahí cómo estamos, Roberto, en este sentido. Estamos bien, lo que estamos mal es de tiempo, porque hoy estamos haciendo esta cápsula de prueba a la cual le vamos a tener que dar seguimiento definitivamente, y la verdad que bueno, estamos contentos de que hemos podido conectarnos, vemos que sí se puede, pero yo creo que esta pequeña cápsula nos abre la puerta entonces para toda la temática que vamos a seguir desarrollando con paz para el alma. Así que entonces vamos a seguir trabajando en esto. Yo ahora tengo que forzosamente despedirme. Bueno, despedite aquí de los hermanos que nos siguen. Yo voy a seguir unos minutos más. Muy bien, entonces voy a dejar la línea abierta, ¿sí? Para que sigan entonces. Pero no la vas a poder cerrar después. No, la cerraré el ratito entonces. Ok, cuidado, Roberto. Un abrazo grande. Firme hacia adelante con Cristo.
Dios te bendiga, saludos. Bueno, aquí mi querido amigo Roberto Gione cerró esta transmisión que la estaba haciendo por Zoom y en este momento quiero continuar unos breves minutos más para tratar este tema y planteando precisamente es la pandemia emocional. La pandemia emocional, como su nombre lo indica, está hablando de esa pandemia, que es una palabra que está hablando de un contagio, algo masivo, algo que ocupa a toda la sociedad. En este momento, esta pandemia nos está contagiando a muchos. En lo personal, puedo decirle de que esta situación sí es preocupante, es lamentable que esté muriendo tanta gente, pero creo de que se le está dando, cuidado, no pongo por menos la situación, pero creo, como mencionaba hace un momento atrás, de que se está llevando a un terreno que considero que no es propicio que desde la iglesia cristiana se esté promoviendo el nuevo orden mundial, el fin. No va a ocurrir hasta que ocurran todas las profecías bíblicas. Esto es algo que nosotros no lo determinamos, eso lo determina Dios. Dios es el que establece los tiempos, incluso el nuestro. A ver si alguno de nosotros va a decir, yo voy a vivir 100 años. ¿Y quién te dice que vas a vivir 100 años? ¿Quién te dice que vas a vivir 50, 80, lo que sea? O sea, el que nos dio la vida es el que nos va a llamar cuando Él diga. Nadie puede decir, yo hoy me voy a morir y me voy a ir al cielo. Es que no. Nosotros no somos dueños de nuestra vida. El Señor es el dueño. Nosotros la estamos usando, estamos viviendo, estamos existiendo. Pero Él nos puede llamar en cualquier momento. De esta manera, con este criterio, es lo mismo el tema del nuevo orden mundial. No puede haber un nuevo orden mundial si Dios no lo permite. O sea, no va a suceder. Creo que es un gravísimo error de parte de aquellos que están predicando un nuevo orden. No estoy diciendo de que no va a existir el nuevo orden. Lo que estoy diciendo es que ni usted, ni yo, ni nadie mortal puede determinar el tiempo. Nadie puede poner el tiempo. He escuchado cosas como que no, ya es la última situación y ya está, ya viene. ¿Cuál es la última? Que me digan dónde está escrito eso. Por lo pronto, estamos viendo una pandemia. Este cambio de mente errónea que está sucediendo dentro del marco del cristianismo, dentro de la iglesia, es parte de la pandemia. Anoche, si me permite darle algo personal, cuando me fui a dormir, que ya era tarde, como a las 2 de la mañana, me quedo trabajando hasta tarde, escribiendo, y me acuesto y me levanto enseguida. Al lado de donde duermo tengo mi computadora y tomé unas notas, no lo puse en la computadora, pero tomé unas notas con respecto a la pandemia. O sea, en términos de psicología, ¿qué representa esto? Básicamente, aquí hay una palabra que representa lo que es pandemia. Y esa palabra es algo que todos conocemos, y es temor. El temor es lo que está tomando control de esta situación. Dirán, no, pero es que yo no tengo temor. Ah, entonces, si usted no tiene temor,
usted no es humano. Porque el ser humano tiene 5 emociones primarias y una de ellas es el temor. Así que si alguien dice no tengo temor, miente o no se está dando cuenta de la verdad, de la realidad, o vive ajeno a la realidad. El temor es algo que no necesariamente uno va a estar... Una cosa es temor y otra cosa es pánico. O sea, pánico es cuando ya la persona está totalmente capturada por el temor. Pero el temor es algo implícito en nosotros, o sea, es inherente al ser humano. Repito, si alguien dice que no lo tiene, es que no entendió nuestra humanidad. Entonces, en nuestra humanidad, el temor es un sistema de defensa. El temor viene cuando nuestro ser percibe una situación de riesgo, de peligro, alguna situación conflictiva, entonces viene el temor. No necesariamente el pánico. Pánico puede ser, por ejemplo, para usar un personaje bíblico, como cuando Moisés iba a hablar con Faraón y que se ponía tartamudo. Pero sin embargo la Escritura no dice de que él fuere tartamudo, sino de que tartamudeaba, es decir, que eso era algo ocasional. Esa situación no se ve después cuando Moisés ya se retiró de Egipto, cuando atendía a los suyos. Eso fue una situación de temor implícito, es decir, aunque no estés pensando tengo temor, pero sí está ocurriendo. El temor está allí, o sea, es algo que es parte de nuestra naturaleza. Entonces, ¿a qué es el temor? ¿En qué se sustenta ese temor en este orden de cosas de la pandemia? Bien, es temor a lo desconocido. Es decir, está ocurriendo algo y no sé si lo voy a poder manejar, no sé si alguien tiene control de esta situación, los gobiernos dicen que están haciendo tal o cual cosa, pero nos damos cuenta de que las cosas se les escapan de las manos, porque son humanos. O sea, ellos son como nosotros. Otro error humano es precisamente de que, sobre todo aquí en este país, o tal vez en otros, la figura del presidente se la endiosa. Es un hombre de carne y hueso lleno de errores, y hasta tal vez de horrores. No estoy hablando de este en particular, estoy hablando del ser humano. O sea, desde el último en la escala social, el más bajo en la escala social, hasta el más alto en la escala social, que puede ser un presidente, un rey o algo así, todos son humanos, todos fallan, todos se equivocan. Y sin dar nombre ni referencia, hay presidentes que se equivocan y al ratito lo están reconociendo. Entonces, así somos nosotros. Esa es nuestra humanidad. Entonces, el temor a lo desconocido es tratar de tomar control de lo desconocido cuando no tengo la capacidad para poder lograr el control. O sea, viene un temblor y vas a tener temor, vas a tener pánico probablemente. Algunos que sí, otros que no. Es que, a ver, corramos. ¿Y a dónde vas a correr? Si está temblando toda la tierra. Entonces, ¿a dónde vas a ir a esconderte? O sea, es una cuestión interior. Si bien uno tiene que tomar las medidas de precaución, como cuando hay un temor, te paras debajo del marco de la puerta, porque dices, bueno, salgo al patio. Es que a veces no hay tiempo. Tal vez salir al patio te lleva 50 segundos y el temblor puede durar 30 segundos.
Entonces, cuando llegaste al patio ya pasó. El temor al desconocido es precisamente que no estamos teniendo control de nuestra voluntad, no estamos teniendo control de nuestro pensamiento, no estamos teniendo control de nuestras emociones. Entonces, cuando alguien dice y lo sostiene como algo certero y anuncia determinados eventos escatológicos, escatología es el estudio de los tiempos finales, ¿no? Y ahí está poniendo incluso fechas o términos de tiempo o términos de situaciones. Eso muestra de que no ha entendido. Necesitamos comprender la Escritura y ver cuáles son las cosas que están faltando para poder darnos cuenta de eso. A ver, bueno, no voy a continuar por ahí, pero ¿qué otro tipo de situaciones que nos trae a nuestra humanidad más allá de lo desconocido? El temor a la muerte. Todo ser humano tiene temor a la muerte, o casi todo ser humano tiene temor a la muerte. Mis amados, su servidor aquí no tiene temor a la muerte. Y pienso que muchos de los que nos están siguiendo ahora o lo verán después esto, también coincidirán en que temor a la muerte. A ver, espera un poquito. Primero, soy creyente cristiano. Dios me salvó. Dios está en control. Dijimos al principio de esto de que Dios es el que establece los tiempos, el nacimiento nuestro y también la muerte nuestra. Por tanto, Él es el dador de la vida y Él es el que nos va a llamar cuando sea el tiempo. Nadie se va a morir un segundo antes. Nadie se va a morir si no está en el tiempo de Dios. Ahora, si tengo temor a la muerte, quiero que me preste atención a esto. Si tengo temor a la muerte, es que tampoco entendí la voluntad de Dios. Si tengo temor a la muerte, es que no entendí el mensaje de salvación. Primero, la Escritura dice claramente de que Él venció a la muerte. El apóstol Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Le está presentando frente, o sea, a ver, como decía aquel gaucho allá en mi tierra, y decía, no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Entonces, Pablo tiene esa actitud. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Cómo voy a tener temor a la el que la venció? Si tengo temor a la muerte, es que tengo dudas de mi vida espiritual y de la existencia post-mortem, o sea, después de la muerte. Si tengo dudas de a dónde voy, entonces no dudes del poder de Dios, más bien duda de tu capacidad propia o de entender la verdad de Dios, o eventualmente, en el peor de los casos, tienes que reverte si tú realmente has creído. Porque si creo en aquel que es el dador de la vida, ya está. Si me muero, sé a dónde voy. Muchas veces me preguntan, pastor, ¿usted no tiene miedo a la muerte? No, no es que la estoy deseando, para nada, porque tampoco un verdadero creyente debe desear la muerte. A veces pasan situaciones donde quisiera uno morirse. Me acuerdo de Mefiboset, ¿no? O sea, el nieto de Saúl. Y entonces, hijo de Jonatán, ¿se acuerdan? Entonces, cuando llegó a ver al rey David, dice, perro muerto soy, ¿no? O sea, se sentía lo peor. Y a veces nosotros nos sentimos lo peor. A veces hay gente que quiere morirse. Menos mal que Dios no lo toma en cuenta eso. Porque tal vez nos moriríamos como 30 veces en la vida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, tenemos temor también a la enfermedad. Es algo muy incómodo, es algo muy triste, la enfermedad. Eventualmente podría llegar a ser peor que la muerte.
pero otro día hablamos de eso. La enfermedad es algo que nos quita del medio, nos quita de la acción, nos reprime y no nos deja desarrollarnos bien. Podemos tener situaciones, yo en lo personal tuve una situación de salud bastante seria que estuve a la orillita para irme del otro lado, pero es que no era el tiempo de Dios. Entonces confié en Él. Yo me veía que me moría, pero Dios dijo, no, todavía no es tu hora. Entonces seguí adelante y lucho por la vida. Tuve que hacer un tratamiento médico, que todavía estoy. No tiene nada que ver con el coronavirus, ni es nada contagioso, es personal. Es decir, la enfermedad nos lleva a un claustro, nos lleva a un encierro. El temor también actual por la pandemia lleva a pensar la pérdida de trabajo, y aquellos que tienen un trabajo y que su responsabilidad se basa precisamente en ese trabajo. En lo personal, toda mi vida, he trabajado toda mi vida desde chico, y he trabajado desde los 14, 15 años, he trabajado por mi cuenta. Y actualmente llevo muchos años en el pastorado, en el ministerio, y perder trabajo, yo trabajo para el Señor. Y cada uno de nosotros, aunque estés trabajando en una panadería, donde sea, tú tienes que trabajar para el Señor. O sea, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Por tanto, si pierdo el trabajo, si perdemos el trabajo, Dios está en control. Tal vez me quiera llevar a otro nivel, a otra área, a otro servicio, a otra forma de ministerio, a otra forma de sostener la familia. No tengamos temor, Dios está en control. Muchas veces hace que perdamos algo cuando nos estamos aferrando a ese algo. Yo no me puedo aferrar a un trabajo. Como hijo de Dios tengo que aferrarme a Cristo. Entonces, en Él radica mi seguridad. Fuera de Cristo, todo lo tengo por pérdida, dice Pablo. Entonces, en Cristo todo lo tengo por ganancia, aún la muerte. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Las crisis económicas. ¿Es una crisis económica? Sí. ¿Hay una pandemia por causa de una enfermedad? Sí. ¿Afecta a la economía? Totalmente. ¿Es lo único que afectó a la economía en tu vida? ¿Nunca te quedaste sin la casa? ¿Nunca te quedaste con los muebles en la calle? El que le habla sí se quedó con los muebles en la calle, en este país. Pero Dios estuvo en control. Con mi esposa y nuestra hijita, que en ese entonces tenía 10 años, nos quedamos con los muebles en la calle, pero no duró más de una hora. Dios está en control. Por tanto, Dios está en control de aquellos que decidimos entregarle nuestra vida. Dios está en control de aquellos que entregaron toda su vida al control de Dios. Yo no tengo un salario, pago renta, y que no es barata para colmo, pero Dios es bueno. Me provee a través del ministerio milagrosamente, y en mis funciones también como profesor en la universidad, que a veces hay trabajo, otras veces no tanto. Ahora tengo 2 meses de descanso por delante. Entonces, me estoy dedicando a escribir mi 3er libro, y es decir, que tenemos que ocupar el tiempo bien.
Cuando ocurre algo, una prueba, no es el fin de todo, es el fin de algo. Y viene un cambio. Y nosotros somos personas evolutivas. Vivimos en cambio tras cambio, sobre todo en este tipo de sociedad. Cuando los que peinamos canas, cuando éramos chicos, tal vez en nuestros países, pero regularmente las cosas duraban más tiempo. Hoy en día los cambios son más repentinos y no te avisan. Entonces afecta a la economía. Uno tiene que aprender a adaptarse a los cambios. Y es más responsable en los gastos. Porque como decimos por allá en el barrio, nadie tiene la vaca atada. Por tanto, es mejor que cada uno sea responsable consigo mismo, con su responsabilidad en el rol que te toca, como hijo o hija de Dios, como padre, como madre. Uno tiene que hacerse cargo. ¿Dependemos de Dios? Sí. Cuando tú sientas que no puedes más, vas a pedirle al Señor. Ok, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar todos los días, ¿verdad? Todo el tiempo estar en comunicación con Él. Pero lo que quiero es decirle, hace muchos años también pasamos por, cuando fue lo del 2001, y las cosas estaban complicadas. Yo trabajaba en mi antigua profesión de fotógrafo, todavía no estaba de tiempo completo en el ministerio, y de pronto, orando, le dije al Señor, ¿sabes qué? No puedo pagar la renta, así que quedaste cargo. Yo no sé si usted me va a creer o no, pero terminamos de orar con mi esposa, suena el teléfono en ese momento y me anuncian de un cheque que era exactamente el valor de la renta, por un trabajo que me estaban llamando. Me dice, le estoy mandando el cheque ahora. Entonces Dios responde. ¿Fue cosa de la otra persona? ¿Fue casualidad? No. Dios está en control. Somos sus hijos. Tú no cuidas a tus hijos. Tú no los amas. Tú no respondes antes de que suceda. Tú no estás atento que ves que tu hijo va a caer, va a tropezar y vas ahí a atajarlo. Así es Dios con nosotros, nuestro Padre Celestial. Otra cosa que he visto es la falta de control en este tiempo. La falta de control, lo podemos decir también, que es falta de dominio propio. Hermana Georgina, vamos a tener un programa específico de las 5 emociones que me está preguntando, porque es para todo un tema. Y la falta de control tiene que ver también con falta de dominio propio. Es como cuando uno explota en términos de temperamento, de carácter, eso es falta de dominio propio. Si alguien puede decir, bueno, Jesús también se enojó, pateó en la mesa de los cambistas. El enojo del Señor fue santo. Si tú te enojas santamente, entonces está bien. Si tu enojo no contiene un contexto santo, entonces está mal. O sea, falta buscar más de Dios. Falta de control. Por último, lo que quiero citar es la incertidumbre. La incertidumbre se puede decir también como falta de certidumbre. La certidumbre podría ser un sinónimo de certeza. Entonces, esta pandemia trae incertidumbre. ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo se terminará esta situación? ¿Podremos llegar a fin de mes? Dios provee. Todos nosotros pasamos por pruebas, pero cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios
tenemos acceso al trono de gracia. Ese trono de gracia es el que nos permite a nosotros llegar al Señor, tratar con Él. Pero recuerdo algo que tiene que ver con la oración, que muchas veces hablábamos y hablamos. ¿Has visto cuando te encuentras con alguien y ese alguien habla sin parar y tú quieres poner algo ahí un poquito y no te dejan, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos con Dios y no le escuchamos, es que hablamos siempre y no le dejamos hablar a Dios. Tú dirás, ¿de qué está hablando acá el pastor? Lo que estoy queriendo decir es de que la mejor parte de la oración es cuando uno se calla y empieza a oír la voz de Dios. Porque ahí viene la respuesta. Si hay silencio, que tal vez estamos pidiendo mal, tal vez no corresponde, tal vez no es el tiempo, tal vez debamos orar más. Si solo llegas a orar para pedir, si no glorificas a Dios en medio de toda prueba y tribulación, si cuando no estás en necesidad no hablas con Dios, entonces Dios se va a tomar su tiempo para responderte. ¿Por qué? Porque es también una respuesta. Dios puede responderte con silencio. Simplemente porque sabe que uno está errado. Hasta que uno lo busque genuinamente a Él y su voluntad, entonces Él va a responder. Cuando somos hijos de Dios no hay incertidumbre, tiene que haber certidumbre. Es decir, la certeza de que Dios está en control. Con esto me despido, le doy gracias por el tiempo que me han brindado. Si le parece que esto es de bendición, por favor compártalo. Y nos estamos viendo para la próxima. Espero que superemos todas las pruebas que tienen que ver con la parte tecnológica también. Les mando un gran abrazo. Gracias por su tiempo, por estar ahí. Me pueden contactar por las redes sociales, por Facebook, o me pueden contactar también por teléfono. Allí en mi página encuentran el teléfono. Les mando un gran abrazo. Dios les bendiga. Hasta siempre.